Estoy grabando. Estamos grabando la clase de hoy. Ok. Otra novedad, no hay nada. Mira, ya el problema ya lo tengo hecho. Se los mando esta semana. Para que lo vayan viendo, está la parte demandante y los demandados. Está facilito. Que lo vayan viendo para que vayan haciendo la gestión. Va a llegar unos indicativos que se va a desarrollar ese juicio oral, público, telemático. Lo vamos a hacer nosotros con todas las cosas que hemos visto. Y luego le va a servir a ustedes para hacer el informe. Que él encierra toda la materia, el proceso y procedimiento. Va a llegar hasta lo que esta sentencia, que es la particularidad. Si tienen alguna novedad para hacer la apelación, y la pueden proponer, si dado el caso la proponen y la dejamos hasta allí, porque la apelación necesita un poco más de proceso. Creo que ese es el 3 que ya empezamos a ver. Sin embargo, si logramos y tenemos tiempo de que se logre las apelaciones, bueno, con mucho gusto les informo y los instruyo para llevar eso a apelación. Que no creo que llegue, pero uno no sabe, yo lo pienso de esa manera, pero ustedes son los últimos y son los defensores de ese caso. Ya lo tengo listo y está fácil, es una sentencia en primera instancia que es más fácil, pues, digamos que en este estado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Las apelaciones no la vemos aquí, pero si la puedo dar, la doy. Pero de alguna manera de un grado para que usted tenga la información. Bueno, no hay más nada. Ok, hoy nos toca ver lo que es la sentencia. Como se dice, ya es la parte definitoria de todo proceso. Proceso por demás que puede llevar altos y bajos. En una sentencia se procura de que el actor, que es el juez, pudiera dar un veredicto favorable o no favorable. Generalmente los veredictos de los jueces es hacer justicia, independientemente de la parte que gane o pierda. Si nosotros como abogados nos interesa que se haga justicia, bueno, no podemos colocarnos en esa parte de que sea, bueno, perdí. No lo vamos a ver de esa manera. No lo vamos a ver nunca de esa manera de que es una pérdida. Lo vamos a ver como un triunfo. El triunfo, ya, déjame añadir a esta persona aquí. El triunfo es que se haga justicia, independientemente, en buena ley. Pero para eso estamos como abogados, para ver, digamos, solucionado o refrendado algunos temores. Pues si empezamos a ver cosas que pueden pasar, cosas que no sean comunes en el tráfico de la información, podemos sacar algunos recursos. Si el peso de esos recursos nos conlleva a la verdad y a la justicia, la otra parte no puede sentirse perdidosa. Se le dice perdidosa, pero el abogado va a sentir que se hizo justicia. Traigo un ejemplo antes de pasar la parte teórica de esto. Un ejemplo que se puede ver más ilustrado es en el derecho penal. Hay una parte víctima y una victimario. Generalmente los dos van a tener abogado.
y se sabe que el que va a defender al victimario perdió, ¿verdad? Porque el que hizo el que causó el daño. Eso por esa parte. Y él sabe que él no va a ganar, porque las pruebas... Ahora, lo que trata el abogado es minimizar los daños, que se han atendido algunas atenuantes, unas agravantes, que sean dilucidadas en ese momento, para que su defendido pueda tener justicia. ¿De qué sale? Y no sale, sí, perdió, pero se hizo justicia. Malo es que esa persona gane, hizo el delito o cometió el delito y esté libre. Sabiendo, yo en ese aspecto de verdad que el penal no me atrae mucho, por eso es muy extraordinario, muy bonito, de verdad que se ven unas cosas impresionantes, pero a veces tiene unas condiciones que uno lo pone a pensar. ¿Se hizo justicia? No sé. Dígame, Liendo. Justamente eso iba a decir, profesor. Básicamente en penal es el que tenga la mejor defensa en general. Entonces no se sabe si justamente se hace una justicia en general. Como usted dijo, una justicia procesal sí puede haber, pero justicia como tal, con base a la verdad, o sea, la verdad verdadera, no sé. Claro, si vamos al día a día, es posible, pero estoy hablando del fundamento como el profesional. No nos vamos a sentir que hemos perdido, se hizo justicia, independientemente de la parte que llevamos. Si a mí, bueno, yo sé que me he defendido, sí lo hizo. Y el otro, en la otra parte, mi contraparte, es hábil y no se va a dejar, pues. A eso me refiero. Y al momento de la estrategia, el canseo que se hay, se puede dirimir y sale la verdad, porque la verdad es la del juez. Pero, repito, hay cosas fuera de lo común que pudiera suceder. Pero la realidad, el deber ser es ese. O sea, yo he tenido casos que he tenido que me han dicho, mira, esto va por aquí, si sigo aquí no vamos a tardar tanto y va el mismo resultado. Entonces sale la gente y dice, mira, se vendieron los abogados. No, hay cuestiones de que hay que apartarse y decir, no, está bien, sí es verdad. Lo que voy a hacer es retrasar más esto, ¿sí? Y eso se hace. Eso es por esa parte. Ahora bien, la sentencia está dentro del artículo 242, que es cómo se pronuncia una sentencia. La sentencia se pronuncia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley. Ahí empezamos una contradicción con la Constitución del 99. ¿Por qué? La Constitución refrenda que el nombre de la República de Venezuela es República Bolivariana de Venezuela. Y eso lo hacen todos los tribunales hoy en día, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Bien? Sin embargo, pero en la ley adjetiva dice República de Venezuela. Pero la norma suprema es la Constitución, ¿verdad? Pero también la Constitución tiene un mandato que todas las leyes deben de ser modificadas y da un lapso por esa situación. Si le gusta a uno buscar más allá de las cosas, bueno, descarga un poquito y lo tiene. Ahora bien, doctrinalmente, ¿qué es una sentencia? Doctrinalmente, la sentencia tiene su origen desde el latín. Inclusive, ya en tiempos romanos había las proclamas, habían los edictos y no había tanto esos tribunales. Después que se consiguieron la figura de los consultos, jurisconsultos,
Pero generalmente lo que decía la persona que voceaba en las calles de Roma, un papiro, pergamino, era ley. Yo decía, mira, hoy se va a llevar la ejecución de fulano de tal, y esa era ley, sentenciado. La sentencia tiene un aforismo latino que ella se denomina sententia, que eso equivale a pensamientos, opiniones, parecer, dictamen. Es que en la sentencia, en el cuerpo de la sentencia se expresa lo que siente o opina el juez. Ya sabemos las partes que tiene la sentencia, ¿verdad? Sí sabemos. Narrativa, narrativa, motiva y dispositiva. Dispositiva. La parte, digamos, la narrativa, es la que establece los criterios por qué estamos allí. Narran el hecho, sucinto. Luego tenemos la parte motiva, por qué se está decidiendo de esa manera. Y la dispositiva, en la anterior sección, se debe coincidir con las partes legales que se están alegando allí. La particularidad de la legalidad de los criterios que está imponiendo el juez en ese momento. Pero es que también previo ante la sentencia está el libelo de la demanda que provoca la sentencia. Ese libelo también va a contener situaciones legales a las que se está pretendiendo. Si es un divorcio, digamos, por ejemplo, si es un divorcio por desafecto, desamor, hoy en día lo primero que hay que colocar es el artículo 185. Pero eso no es suficiente para uno pretender llevar a buen puerto lo que uno quiere que el juez lea y decida. Hay que colocarle las famosas sentencias del 2016, 2014, 2016, ambas, donde se crea esa figura extrajurídica del desafecto por sentencia. Eso es moda. Así sucede con el cuerpo tanto del libelo de la demanda como lo que se va a decidir, lo que se va a sentenciar. Luego tenemos qué es una sentencia, qué se entiende por sentencia. Se va a entender como la decisión que legitima o legítimamente dicta el juez competente, juzgando los acuerdos que en su opinión y según leyes procesales, fíjate que tiene que ir el componente de leyes y las normas aplicables. Porque sin esos componentes de esa narrativa, de esa dispositiva y de esa motiva, si eso no contiene eso, es nula la sentencia. ¿Desde que empezamos? Y ya sabemos lo que dice el 340, ¿verdad? En el caso que les voy a mandar, que ustedes van a armar, en ese caso va a empezar de esa manera. El tribunal que va a admitir la causa. Porque los abogados que van a introducir la causa están bien. El juez valora, el tribunal valora con el 340. Y luego, no sé qué va a pasar ahí. ¿Qué pasa después que admite el tribunal? A ver. Ajá.
el señor cita juez. las partes. Cuando el tribunal admite la demanda, Ajá. luego viene la compulsa. Emisión de compulsas, ¿no? Correcto. Pero el juez lo va a hacer. No, bueno, la citación la hace el alguacil. La compulsa la emite el tribunal. Eh, Bueno, vamos a esperar a ver. El juez revisa la demanda. Después viene la citación del demandado, pues. Ok. Vamos a esperar. Tengo, Ok. Está bien. y después citado, el demandado tiene un plazo legal para contestar la demanda. No, hay que, el problema va a ir con todo el desarrollo. Ustedes lo van a investigar y lo van a ver. Hay cuestiones previas, vamos a tener. El del examen estuvo chévere, la cuestión previa del examen. No, Hola, eso no lo es, conocíamos. es un regalo de cátedra. Cuestiones previas. No, bueno, ese literal, profesor, no, estuvo bien chévere. Sí, se desarrolla. Sí, Es más, y bien, tiene puntos para desarrollarlo, porque habla de la prejudicialidad. Es prejudicial primero. Y deben de resolver primero eso. Con específico. muy hábil, muy inteligente de la parte actora precisar y No, de ya, poner esa cuestión previa, porque, bueno, en ese caso yo le digo una debe cosa. suceder. Si uno aprende bien las cuestiones previas, eso da mucho dinero. Es una parte altamente técnica y de posgrado. El derecho procesal civil es de posgrado. O sea, esto nada más es una información. Esto se aplica aquí, aquí, aquí. Pero eso tiene una actividad dentro del procesal civil infinita. Es la punta del iceberg, como dicen. Sí, bueno, uno trata de poner la información y ya. Es lo mismo que la sentencia, pues la sentencia tiene un conjunto de cosas que solamente uno la ve en la parte de la ley y dice, bueno, pues está simple. Pero en la actividad real y en contraparte lleva, lleva. Lleva muchas cosas porque empiezan a atacar, pues. Y es válido que la ataquen. Empiezan a ver la diligencia y empiezan a promover cosas que hay que realmente sentarse a estudiar. A contraparte, con eso era más difícil, era interesante. Porque si fuera así, no, la introduzco y ya me olvido, eso se va sola. No, empiezan a atacarla y bueno, ahí se vuelve interesante el derecho. Ok, ya sabemos que la sentencia es la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando un acuerdo con su opinión, según las leyes procesales y las normas. Ahora bien, la sentencia constituye una función muy importante en el ordenamiento judicial. El objeto, el propósito de ella es producir la cosa juzgada. Ok. En derecho civil, la cosa juzgada o el non bis idem se emplea en tanto en la parte civil como en el penal. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Y repito, en derecho administrativo eso no funciona. ¿Okay? En derecho civil, en derecho administrativo
sí, va a tener las tres incidencias: penal, administrativo y civil. Penal, te va a privar la libertad por un hecho penal que hiciste. Llámese funcionario público o aquella persona, digamos, que sea de la parte privada, persona privada o del ámbito privado, pero que guarde relación con el Estado. Y va a ser sentenciado por esa situación. Y después entra el administrativo a resolver la sanción administrativa y la imposición de la multa para la devolución del dinero que se llevó. Sí, el dinero. Si no hay dinero, se va a imponer una multa por lo que le hizo el daño. Ponte tú que no entregó el documento, no entregó una solvencia y ese instituto fue demandado por ese retardo, él tiene que pagar ese daño. Pero lo hace en materia civil. Y el proceso penal no paraliza, sino que retiene al administrativo hasta que él sentencia. Siempre va a prelar el penal por encima de los demás. Si hay que esperar la sentencia y esperar cuántos años le dan de cárcel, bueno, hay que esperar. Pero eso hay que dejarlo claro en la parte del derecho administrativo. Produce cosa juzgada. Su naturaleza jurídica, conforme a conformación de los jurisconsultos, que la sentencia es un acto jurisdiccional, por medio del cual el juez decide la cuestión principal ventilada en el juicio. Algunas son de carácter material o procesal, o que hayan surgido durante la tramitación del juicio. Puede suceder que se adhieran, vayan tomando interés en esas pretensiones. También lo dice, hay un concepto muy bueno que es Eduardo Couture, que él contempla que la sentencia tiene tres puntos de vista. Uno, como un hecho jurídico, y las diversas actividades materiales e intelectuales del juez. Porque fíjense una cosa, ser juez no es sencillo. Bueno, ahorita hay cosas que uno ve y ríe, evidentemente. Porque el juez debería expresar bien el derecho, el conocimiento del derecho. Porque voy a traer un caso muy simple. Y es público. El caso de este señor Alessandro, independientemente de las cosas por ahí, voy a hablar jurídicamente. Él presenta una cédula. Dice que pudiera ser falsa o no pudiera. Las opiniones que no es que es falso. Pero aunado a eso, si es falso y están diciendo que es falso, hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde reafirma su condición de venezolano. Y es un proceso civil. ¿Bajo qué argumento? No sé. Me imagino que vieron la partida de nacimiento o no sé. Pero deja y tiende un poco hacia lo político esa situación. O sea, no miden el despropósito, no miden esas consecuencias. Y no miden las consecuencias no solamente personales, sino de la nación. Porque eso implica a la nación. Una implicación jurídica muy grande, muy grande, porque ese señor firmó contrato. Ok. Ahora la sentencia
lo decimos, tiene tres partes, que una narrativa, una emotiva y una dispositiva. La narrativa es cuando el juez o sentenciador explana los hechos de los cuales se basa la demanda del actor. Yo le voy a pedir algo, le voy a dar una información sobre el particular de que cuando vayan a hacer los, digamos, si hay diligencia, si hay documentos públicos que los consideran, o si llaman a expertos, si lo consideran, la papelería es diferente a la parte judicial, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente de quinto año que mezcló todo. Y no es así. Si llama a un experto, digamos, un experto en grafotécnica o grafología, no va a poner el escudo de la República. Va a poner la papelería de él. Si es una oficial, si es 6 CPC, es 6 CPC. Eso me refiero. Hay que tenerlo presente. Ok, en cuanto a la motiva, es donde el sentenciador hace la motivación del fallo y los fundamentos jurídicos y las normas que deben de aplicarse, lo que estamos hablando al principio. Ahora, el carácter dispositivo es la aplicación de la justicia, condenando o absolviendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley 242 del Código Civil, Código de Procedimiento Civil. Ahora los dos aquí. Ahora, ¿cómo se clasifican esas sentencias? Ya ven a ver el programa. A ver. No me lo dice, pero se lo voy a informar. Clasificación de la sentencia. La clasificación son en definitiva, interlocutorias, absolutorias y condenatorias, sentencia constitutiva y declarativa de condena, de primera y segunda instancia también lo tenemos, sentencia de reposición. Fíjense que si uno lee la sentencia que están en el portal, radica de que uno de los jueces, puede ser el de segunda instancia o el de casación, devuelve la sentencia al principio, o puede decir se devuelve para que tome nuevamente al estado de admisión de la demanda o la introducción. Eso no se uno dice, bueno, sí, está bien, vamos otra vez, vamos a introducir el libelo y empezamos de nuevo. Se ve de esa manera, ¿verdad? Pero eso tiene una afectación a lo interno muy duro. Primero, el juez que emitió esa cuestión y la devolvieron. Él seguramente no va a estar ahí, probablemente. Pero eso queda registrado, y queda registrado tanto para el juez que la emitió, para el tribunal que donde estaba ese juez. Es cuando uno se equivoca. Ok. En la sentencia definitiva son las que resuelven el fondo del asunto y ponen fin al juicio. Será definitivo. La interlocutoria ya la hemos visto, que es una decisión intermedia.
puede ser interlocutoria, se pronuncia sobre el principio y el fin del juicio. Por lo tanto, son las que no ponen el fin del juicio. Caso de las cuestiones previas. Básicamente vienen como a decidir sobre una situación previa para solucionarlo en ese caso, me imagino, y después de eso se puede proseguir normalmente. Normalmente, ya no va a paralizar nada. Sí, pero el juez debe pronunciarse. Si él no se pronuncia, es nulo. Amparo, que tiene que cuidar del fondo, siempre. La absolutoria son las que sean favorables o no. La parte de la decisión es que sea dictado. La absolutoria, me absolvieron, no tengo nada que pagar, soy inocente. La constitutiva, declarativa de condena, la constitutiva da nacimiento a una nueva relación jurídica que solo en virtud de la sentencia puede hacer. Por ejemplo, una persona que pierda las crestas de las huellas dactilares, la perdió médicamente. Y puede haber una sentencia que específica para esa persona que no tiene cresta en las huellas dactilares por situación médica. Es una sentencia y esa es perfectamente sentenciable. Las declarativas son aquellas decisiones que consisten en una mera declaración de derecho. Ejemplo, está muy famoso hoy en día, o instruyeron, la acción mero declarativa de por colocar a una persona como propietario de un bien mueble, o transformar una persona, ahora no es Juan, ahora es Juana. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Claro, profesor. Todo bien. Ok. Leímos la. Ahora fíjese una cosa. La primera, la sentencia de primera instancia. Por tanto, esa de primera instancia es la primera operación mental del juez, ¿verdad? Y deriva en los términos mismos de la demanda, que consiste en que determinar la significación extrínseca del caso que se propone. Solamente el juez analiza la sentencia que le están proponiendo y en base de esas peticiones hace la sentencia en primera instancia. Esto tiene un rol muy importante, pues la primera instancia, pero también uno como abogado debe hacer el seguimiento por donde va el desarrollo intelectual del juez en la sentencia. Es importante, pues la contraparte puede oponerse situaciones y diligenciar y solicitar, y hay que estar pendiente de lo que escribe el juez. Claro, hay que estar pendiente de la contraparte, pero el juez cómo está desarrollando ese caso, su criterio, porque él tiene, por ejemplo, la contraparte pide una inspección judicial, el juez la admite y después aparece un oficio, una diligencia del juez donde admite y donde se procedió a hacer la inspección judicial, pero no hay más nada. ¿Me explico?
no hay más nada. Eso es un motivo, puede haber muchos, traigo un ejemplo, ese es un ejemplo sencillo. Eso es una que motiva al otro abogado a ver, ven acá, pero ¿dónde está la prueba de esto? Y se le debe señalar al juez, mire, en diligencia de fecha tal, usted describe que hizo la inspección judicial, pero no hay acta, no hay documentación que soporte esa diligencia. Y voy a declarar que se declare nula. Porque tampoco le voy a dar la oportunidad al otro para que la haga. O tengo dos cosas. O la otra cosa, dejarla correr. Y cuando usted ya está de sentencia, coloco un amparo. También es válido. Cuestión de ver y manejarse estratégicamente. Otro ejemplo, la demanda solicitando el divorcio, donde se vincula una legislación que no consagra la disolución del matrimonio. Es un caso que llevamos, fuimos varios. Una persona, sí, el contratista, constructor. Él se hizo el divorcio muy peleado, había mucho dinero en ese momento, y él tuvo que ceder muchas cosas. Y cuando salió la sentencia, el juez no la firmó. Y al no firmar el juez, por lo menos nosotros como parte vimos la cuestión y nos quedamos callados. El señor vio la oportunidad de apelar, porque él buscaba que había perdido mucho, que había sido muy injusto, y apeló. El criterio que no estaba firmado, pero no tenía nada, piso legal, y que debería ser de vuelta al inicio. El juez decide dos cosas, de acuerdo al artículo 26, 25 y 26 de la Constitución, que no se va a parar por procesos inútiles. Si la cuestión era firma, él la firmaba. Y mandó un exhorto a primera instancia. Y ya. Pero puede haber ese tipo de cosas. Eso puede suceder en ese proceso. Eso es sentencia, y cuando se dice sentencia y hay mucho dinero, hay que estar pendiente. Es lo mismo que penal. Si a usted le gusta el penal, hay que estar pendiente de quiénes son sus clientes y quiénes son las contrapartes. De repente, sí, no le dieron la verdad y ahí se está enterando de que es otra cosa. Por no decir más nombres. Ok. Dentro de esa sentencia, el juez tiene que hacer un examen crítico de los hechos. Crítico. El juez se halla o se encuentra, o el juez halla ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes. Él no sabe si eso es verdad. En sus escritos preliminares de la demanda y contestación, tampoco él sabe si eso es verdad. Se lo están diciendo ellos por ahí. En esta situación, la labor crítica del juez es resolver con mayor profundidad e importancia en la búsqueda de la verdad. El juez actúa como un verdadero historiador.
Ahora, ¿cuál es la parte práctica de esto? El juez, sí, está leyendo lo que propuso X, que no sabe si eso es verdad. Admite, porque tiene unas formas y fondos, y admite, y espera que traigan la contestación de la demanda. Y empieza el proceso. Dentro de ese proceso, él tiene que asegurarse qué falta allí para llegar a la verdad. Debe de averiguar. Están los libros, se leen muchísimos libros, mucha doctrina, se interroga a mucha gente, porque van a decidir sobre, y las pruebas, fundamentar las pruebas. Ahora, ¿cómo se aplica? La aplicación del derecho a los hechos. Fíjense una cosa, una vez que se reducen los tipos jurídicos, corresponde entrar a la determinación del derecho, cuál se aplica. En esta etapa, la labor del juez se hace difícil, porque él va a determinar si al hecho que está reduciendo a tipo jurídico le es aplicable una norma A o la norma B. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Están allí? Yo estoy hablando solo. Sí, estamos, ¿no? Eso no es automático, ¿no? No. Sí, profe, estamos aquí. Ok. Fíjese una cosa. Sí, bro. Él va a determinar el hecho, que está reduciendo el hecho. ¿Por qué reduce el hecho? Porque puede haber un nivel de demanda que puede tener hasta, no sé, N cantidades de páginas. Y él tiene que reducir eso de manera. ¿Qué es lo que están pidiendo? Un divorcio por desafecto. Ok, vamos a hablar del divorcio por desafecto. ¿Qué tiene? Tiene 2 niños de edad escolar. Ok, perfecto. ¿Qué más tiene? Patrimonio, 2 carros, 3 carros, una finca, lo que tenga. Ahora el divorcio por desafecto. Bueno, colocaron aquí la sentencia. Sí, ok. Y en base de eso, de ese criterio, él empieza a construir la versión para él decidir. Fíjese que él hace una transcripción o una síntesis de eso. Por otra parte, esa operación de reducción es conocida en la doctrina moderna como succión, que es un enlace lógico de una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Normas APA. Va de lo particular a lo específico, concreto, previene una situación muy abstracta, genéricamente e hipotéticamente, contenido en la ley. No que voy a transcribir literalmente la ley. Por otra parte, el juez es libre de elegir el derecho que crea aplicable y de acuerdo a la ciencia y su conciencia aplica lo que se denomina en el aforismo en latín el jura novi curia, que quiere decir que el derecho lo sabe el juez. Pero sin embargo, se pueden equivocar en la sentencia. Entonces, cuidan mucho eso. Ahora viene la parte más difícil, la decisión. A ver qué artículo aquí. ¿Qué es la decisión? Ya sabemos lo que dice la decisión. La decisión estructuralmente debe ser estimatoria, desestimatoria de la demanda, porque en el último término el juez
debe resolver si la demanda debe ser acogida o rechazada. ¿Por qué? Porque al momento que él decide, él o condena o absolve, dependiendo el proceso. Ese procedimiento está descrito en el artículo, ya le digo, 511 del Código de Procedimiento Civil. Y siguiente. De la vista sentencia en primera instancia, ¿de lo que estamos hablando? Si no se hubiese pedido la constitución del tribunal con asociado en el término indicado en el artículo 118, los informes de la parte se presentarán en el 15º día siguiente al vencimiento del lapso probatorio o cualquier hora fijada en la tablilla que se refiere. Había una tablilla antes, pero ya no hay. ¿Qué es el informe? El informe es el escrito que se analiza las pruebas actuadas, tanto los cargos como los descargos. El 512, las partes presentarán sus informes por escrito, los cuales agregarán los autos. Sin embargo, el juez, a petición de parte, podrá fijar uno o varios días para que las partes de dichos informes lean esos informes. 513, presentados los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones. El 514, el auto para mejor proveer. El 515, términos para sentenciar, que es la parte importante. Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para el cumplimiento del tribunal, dictará su fallo dentro de los 60 días. Siempre, la sentencia llevará 60 días. Un momentico aquí.